De acuerdo con el doctor Pablo Andrés, felicitaciones, una charla muy exhaustiva, una presentación clara y bueno, sí, vamos a revisar para próximas oportunidades el tema del tiempo. Para efectos de lo que compete al soporte transfusional en cuidado intensivo, tenemos pues todo lo que ya hemos visto desde el punto de vista de guías, todo lo que tenemos en la literatura actualmente, pero yo quiero en aras del tiempo dejar sobre la mesa y también con los expertos qué consideran sobre el soporte transfusional a la luz de las guías, de los valores, sobre todo de hemoglobina y de glóbulos rojos. Tenemos unos puntos de corte, pero tenemos unas situaciones especiales, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, SDRA en altura, pacientes lactantes cardiovasculares, lactantes menores cardiovasculares en altura. Entonces quisiera saber un poquito, los expertos que están acá en altura y en patología cardiovascular, qué consideraciones pueden decir en estos casos especiales que se salen de cierta manera de lo que podemos catalogar en las guías. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. Nuevamente, Andrés, felicitaciones. Una charla como muy completa. Trataste de abordarlo de la fisiología, quisiste dar toda la información disponible, inclusive lo de la sentencia que fue tan interesante, pero sí se te fue un poco la mano en el tiempo. Listo, Eh, profe, gracias. a la pregunta de Diana, pues en principio... Yo creo que parte de lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo es que tal vez, a pesar de que la mayoría de las guías sigue intentando buscar, digamos, aglomerar de forma sencilla algunas recomendaciones para personal no experto para que pueda tomar decisiones puntuales, pues cada vez vemos que hay una gran variabilidad de patologías y de momentos que de pronto no se ajustan a los mismos parámetros. Una de las discusiones grandes creo que tiene que ver con seguir usando umbrales de hemoglobina como criterio. No sé por qué no han querido, digamos, tratar de establecer, sobre todo en el cuidado crítico, que hay como muchas más herramientas. Tú tienes las extracciones, sabes cuál es el contenido de oxígeno, sabes si ese paciente satura o no satura bien, tra- por el tipo de patología, sabes cuál puede ser el pronóstico a corto plazo, si logra separar, por ejemplo, el evento agudo, es posible que pueda tolerar la anemia después y recuperarse de forma natural y evitar un trasplante de tejidos hematopoyéticos. Entonces, creo que lo que ha venido la medicina diciendo hacia futuro es que debemos pensarnos mucho las transfusiones y tratar de llenarnos mucho de razones. Y creo que la dificultad está en usar hemoglobina como único criterio. En la altitud como tal, pues en principio se espera que uno tenga como mecanismos de compensación hemoglobinas más altas que la población general y pensaría uno que los pacientes que tienen anemia puedan tener mayores o peores desenlaces en algunas enfermedades puntuales. Sin embargo, pues la evidencia todavía no está ahí, ni siquiera en adultos, y realmente creo que la tolerancia a la anemia es mucho más alta en la población en general, y creo que cada vez vamos a descubrir que los umbrales se pueden ir bajando un poco, no en todas las enfermedades, sino en todos los momentos, y de todas maneras sigue siendo una herramienta muy valiosa en escenarios puntuales cuando se han acabado otras herramientas. Simplemente tal vez nunca de primera línea, siempre pensando en múltiples diferentes, digamos, hallazgos que tengan que ver sobre todo con oxigenación distal, con metabolismo celular, más que con valores puntuales sanguíneos de hemoglobina. Es como yo lo veo y creo que hacia donde va a migrar un poco la evidencia. Y como en muchas intervenciones, hay gente que es más agresiva y hay gente que es menos agresiva y todavía ahí está el arte de la cosa. Muchísimas gracias. No sé, el profe Perdomo también le encanta este tema. Sí, buenas tardes para todos. Agradecer a Andrés por la excelente y completa revisión. Es un tema muy amplio, ¿sí? Yo siempre cuestiono por qué en nuestra preparación como médicos este tema es tan secundario
La experiencia me demuestra que la mayoría de los médicos terminamos nuestra preparación de pregrado con apenas una pincelada de lo que es la terapia transfusional. Creo que lo que señaló Andrés con respecto a las técnicas restrictivas, yo tampoco he podido entender por qué tanta demora en que los grupos médicos se acoplen a lo que muestra la evidencia. O sea, las transfusiones, cuando no son necesarias, son dañinas. Aumentan mortalidad, aumentan estancias, aumentan complicaciones, aumentan infección. Pero nos enfrentamos con grupos de tratantes que todavía tienen una dificultad de aceptar el cambio. Yo siento que, por ejemplo, en el grupo de oncohematólogos todavía existen tendencias a que bajo ciertas circunstancias se tengan que transfundir plaquetas, se tenga que corregir la coagulopatía. En el grupo de cirugía cardiovascular, los pacientes con cardiopatías cianógenas, las metas que ellos intentan alcanzar de hemoglobina son, para mi modo de ver, muy elevadas y empezamos a tener una dificultad en el acoplo entre lo que ellos quieren ver como cifra y lo que uno como clínico ve que el paciente está asumiendo y tolerando. Entonces, ojalá pudiéramos ir generando ese cambio para que las transfusiones cada vez sean más decididas de una manera más de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Yo no creo que exista una cifra, puede que yo tenga un niño con una hemoglobina más bajita que otro, y justamente el que tiene la hemoglobina más alta, hacer que requiere la transfusión de acuerdo a su contexto clínico, la intensidad de soportes que pueda estar recibiendo y que puedan ser insuficientes o que sean muy exagerados para lo habitual y que en una transfusión pudiera aliviar la intensidad de soporte en otros sistemas. Hemos visto cómo en terapias novedosas como el ECMO, esas metas iniciales tan elevadas se han venido bajando y para mí es muy satisfactorio ver cómo ya tolera niveles de hemoglobina un poco más bajos, niveles de plaquetas un poco más bajos. Lamentablemente, pues veo que aquí en el grupo no están algunos de nuestros compañeros más expertos en el grupo de cardiovascular y de terapias extracorpóreas, pero ojalá tengamos como más tendencia a que las transfusiones sean un poquito más indicadas. Lamentablemente, pues parte de lograr eso es tener el soporte de un banco de sangre oportuno, dinámico, que en el momento en que uno desea una transfusión esté la, el hemocomponente rápidamente disponible, lo cual no es la realidad para muchos de nuestros hospitales. Y aprovechar la conferencia para que nosotros también, aparte de estar preocupados por nuestros niños, generemos en las familias, en la comunidad, la cultura de la importancia que es la donación. Para mí es muy satisfactorio ver cómo gran parte de nuestras transfusiones en nuestro hospital son de donantes rutinarios y la transfusión de hemocomponentes como las plaquetas, casi todas ahora son por apéresis para orgullo de nuestro hospital. Casi que es más difícil conseguir plaquetas estándar que plaquetas por apéresis, lo cual para niños muy pequeños a veces es un poquito complicado, pero ver que nuestra disponibilidad de plaquetas para apéresis a veces es mejor que la otra, es casi que un motivo de orgullo, pero tal vez aprovechar que estamos en este escenario para que todos volvamos promotores de que la donación es una conducta que sirve a muchas personas y que realmente salva vidas. Entonces era lo que tenía yo que anotar por ahora. Disculpen si me extendí más de lo habitual. Profe, mil gracias. No sé si alguien más tiene alguna opinión acerca de transfusiones que quisiera compartir, aprovechar.
este momento antes de que empecemos el taller, o si hay alguna pregunta. Yo veo que Rubén está aquí con nosotros. Él tiene una unidad que tiene un componente también oncohematológico muy importante. De pronto, si Rubén Lazo nos pudiera dar algún comentario de su experiencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos, Pablo, doctor Iván y doctora Diana y todos. Eh, yo estoy muy de acuerdo con los comentarios y me uno pues sobre todo a la reflexión de Pablo en que las transfusiones de los diferentes hemoderivados están llevadas más a no buscar target fijos o valores fijos, sino a entender quién necesita, en qué momento y qué es lo adecuado que necesita. Eh, Nosotros tenemos pues una ventaja y es que trabajamos en un hospital de cuarto nivel que tiene unas opciones un poquito diferentes para uno ir pudiendo generar esa, sí, es parte de la medicina de precisión de poder definir qué es lo que yo tengo que transfundir y qué hemoderivado necesita un paciente en el diferente escenario y en el momento de su enfermedad. Creo que se ha vuelto muy importante, sobre todo en el resto de hemoderivados, las pruebas viscoelásticas para nosotros, en el paciente oncológico, en el paciente trasplantado y en el paciente en el escenario de choque. Entonces, la posibilidad de tener un valor funcional es supremamente valioso porque nos dice el momento y nos dice también probablemente esa interacción, como lo hemos venido viendo en el módulo, esa interacción de fibrinógeno, factores, plaquetas, que no son aisladas, sino que son un todo en un mismo escenario, que se pueden probablemente reforzar unas cosas con la administración de un elemento que probablemente numéricamente no necesitaba y yo creo que hacia allá es hacia donde nos dirigimos. Entonces, nuestra experiencia, doctor Iván, probablemente va un poquito más hacia el uso de estas pruebas para dirigir la terapia transfusional. También hay algunas posibilidades, que lo he visto que lo hacen los anestesiólogos en nuestro grupo con los trasplantes de algunos concentrados de diferentes componentes que también evitan, pues, de una u otra manera la posibilidad de transfusiones, entonces los concentrados de fibrinógeno, pero son cosas que sabemos que no siempre se tienen en los diferentes escenarios. Con los pacientes oncológicos también, sin embargo, todavía se mantiene como sabemos que son tan complejos en los valores numéricos y en las necesidades y sobre todo en la agresividad muchas veces de las terapias que generan tanto cambio hemodinámico en el manejo de la criticidad de la enfermedad. Entonces, sí nos planteamos unas metas de plaquetas estándar para lograrlas mantener y sí tenemos la posibilidad de la féresis de plaquetas. Entonces, en algunos pacientes sí nos ponemos unas metas y hacemos inclusive transfusiones horarias para lograr mantener esas metas, algunas que nunca se logran, pero por lo menos tenemos la posibilidad de tratar de alcanzarla para evitar que haya bueno, un sangrado secundario o una alteración secundaria. Entonces, básicamente es lo que creo que nosotros hacemos, un poquito más de dirección con las pruebas viscoelásticas y en el paciente oncológico yo creo que sí lo seguimos manejando como usualmente se han manejado, que es conseguir algunos targets dependiendo de los escenarios clínicos de los pacientes. Rubén, mil gracias. Bueno, entonces, si les parece, pensemos entonces ya directamente sobre el caso clínico. Entonces, el caso clínico es un niño, una niña de 2 años que tiene 12 kilos de peso, que es sana antes de esta enfermedad e ingresa en una resección intestinal porque hizo un volvulus con isquemia segmentaria. Se las entregan en ventilación mecánica, tiene 30% de FIO2, mesetas en 14, PIP en 5, tiene una nora que está a 0,08 microgramos kilo minuto, no parece tener ningún sangrado activo evidente, tiene una diuresis de 1,3. Ella se ve pálida, tiene el relleno capilar en 3 segundos, frecuencia cardíaca en 162, la tensión en 84,46 y satura 94 con esos parámetros ventilatorios. Les llega el set de exámenes posoperatorio, entonces tiene una hemoglobina en 7,4, 38.000 plaquetas, un PT en 18 segundos con un IR en 1,7,
un activado en 47, el fibrinogen marca 140. Tiene unos gases que muestra que el pH está en 7,3, el CO2 en 41, la P2 en 82 y el bicarbonato en 18 con una base exceso en -6 y satura 94 en esos gases. El lactato está en 3,8, el calcio iónico en 0,91. Tiene una saturación venosa central en los centrales en 58 con una creatinina en 0,6, urea en 22 y una LT en 58, AST en 72 para unas bilirrubinas totales de 1,404 directas. Entonces, con este escenario muy relativamente fácil de encontrar, la pregunta entonces inicial sería, ¿hay alguna indicación fisiológica para transfundir en esta niña glóbulos rojos? ¿Cuáles son los efectos que esperan obtener luego de administrar esta transfusión si deciden escogerla? ¿Y qué elementos clínicos y de laboratorio apoyarían para ustedes transfundir plasma y plaquetas en este momento? Marcela. Hola, profe. Bueno, entonces, pues de entrada, pues dice cuál es la indicación. Pues supongo que la indicación que se plantearía ahí, pues ya que la paciente no tiene sangrados evidentes y no es propiamente un choque hemorrágico, sería el mantener la entrega de oxígeno. Sin embargo, pues en el caso de Emilia, tiene datos de choque, tiene taquicardia, tiene las tensiones arteriales bajas, tiene el lactato pues elevado en el límite superior, eh, está requiriendo soporte vasoactivo, está pálida, pero yo pues con ese valor de hemoglobina, ahí tiene las extracciones aumentadas, tiene la saturación venosa de oxígeno pues comprometida. Sin embargo, en esa paciente yo consideré pues inicialmente no transfundirla, eh, pues asociado a todos los riesgos de la transfusión. Considero que hay cosas que no están en el caso y otras que sí están en el caso en las que podríamos trabajar primero antes de pensar en la transfusión. Entonces, por ejemplo, pensar en optimizar la hidratación. Tiene, aunque tiene un buen gasto urinario, tiene una relación con creatinina elevada. Entonces, pues eso nos habla de que seguramente la paciente, además con esa clínica que tuvo, puede estar un poco deshidratada. En optimizar también esto, la analgesia, la sedación de la paciente, si tiene fiebre, tratarle la fiebre, si no se ha iniciado cubrimiento antibiótico, pues iniciar el cubrimiento antibiótico, porque hablan de que hay isquemia de las asas, y solo si con todas esas condiciones la paciente se deteriora o definitivamente no logramos pues optimizar como el manejo de la paciente, pues ahí sí considerar la transfusión de glóbulos rojos. Ahora, pues desde el punto de vista matemático pues, y fisiológico de los contenidos de oxígeno, igual yo le calculé el contenido de oxígeno, yo lo calculé con una constante de 1,36, el contenido me dio 9,7, el contenido arterial de oxígeno, y pues hice entonces los cálculos con una de estas fórmulas de el volumen a transfundir la despejé. Y dije, bueno, ¿cuánto le subiría entonces a esta paciente? De primeras, ¿cuánto le subiría a esta paciente si le transfundo 10 cc por kilo de glóbulos rojos? ¿Cuánto le podría subir la hemoglobina? Despejando la fórmula me dio que si le transfundo 120 cc de glóbulos rojos, podría llegar a tener un contenido arterial de oxígeno, una hemoglobina al final de, perdón, de, subiría 2 gramos la hemoglobina, y con esa nueva hemoglobina, que quedaría en 9, pues me quedaría más o menos un contenido arterial de 12. Entonces, pues eso pues es como el apoyo que se da como a pensar en que si estoy mejorando el contenido arterial de oxígeno, pues en teoría la transfusión sería eficiente. Lo que pasa es que tenemos que recordar que primero, pues los glóbulos rojos, como nos explicó muy bien Andrés en su exposición, pues están los glóbulos rojos con transfusiones, pues tienen disminución, y dependiendo del tiempo que lleven, pero pues todos van a tener disminuciones en los niveles de 2,3-difosfoglicerato, que a la larga van a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina pues hacia la izquierda, permitiendo que no se entregue adecuadamente el oxígeno a los tejidos. Además, pues también van a estar todas las otras cosas que nos mostró Andrés, de la disminución de la flexibilidad capilar, entonces, y del aumento de la viscosidad, y
que a la larga van a terminar no mejorándonos tanto el contenido, la entrega de oxígeno, que sería lo que nosotros estaríamos buscando en esta paciente, y sí, pues nos cargamos todas las reacciones secundarias a las transfusiones que van desde pues sobrecargada la paciente del volumen, todas las reacciones adversas que ya nos mostró Andrés en la presentación. Entonces, y más las reacciones inmunológicas, así como el profe siempre nos decía que las transfusiones son trasplantes pequeñitos, el profe Perdomo, pues entonces yo consideré inicialmente no transfundirle glóbulos rojos. Con respecto a los otros hemoderivados, pues también consideré que en ese momento no los necesita. Obviamente sí hay unos parámetros de laboratorios que pues lo hacen pensar a uno, no están dentro de los rangos como nos decía Andrés, pues justamente de transfusión, pero sí lo hace pensar a uno que pues los tiempos de coagulación están prolongados y las plaquetas están hacia el descenso. Sin embargo, de primeras pues uno lo descarta porque el paciente no está sangrando. Entonces en este momento no veo la necesidad de transfundirlo, pues también asociado a los riesgos de sobrecarga, a todos los riesgos asociados a la transfusión, consideré no transfundirlo, y aparte teniendo en cuenta que la paciente tiene hipocalcemia, pues eso también, el citrato pues de los conservados, pues también podría empeorar eso. Si en caso de que la quisiera transfundir, también tendría que corregirle primero el calcio, que es otra de las cosas que hay que corregirle a la paciente también antes de pensar en transfundirla, así como mirar el resto de los electrolitos. Lo que sí es que, pues como es una paciente quirúrgica, pues yo puse en mi taller que consideraba que de todas maneras sí se podían dejar unas reservas, sobre todo ante el riesgo de que la situación cambie y la paciente sangre. Eso es lo que pues lo que analicé yo de esta paciente. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Muy completo tu análisis. Kelly. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, pensando que Emilia vive en Bogotá a 2.640 metros sobre el nivel del mar, pues que es una altura, una gran altura, y hace que la PaO2 basal sea menor, 80 milímetros de mercurio en aire ambiente, y esto contribuye a que el contenido arterial de oxígeno sea aún más bajo con anemia. El contenido medio 9.6, muy bajo de lo normal, y se debe principalmente en esta paciente anemia. Un contenido venoso de oxígeno disminuido que refleja que los tejidos están extrayendo más oxígeno, y una diferencia alveolar arterial de 3.8, que es alto normal, pero puede sugerir mayor extracción tisular para compensar. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, y además teniendo en cuenta que la paciente tiene indicaciones de hipoxia tisular, un lactato elevado, acidosis metabólica con exceso de base negativo, taquicárdica persistente, y teniendo pues en cuenta lo que ya les mencioné de la actitud, considero que la transfusión en Emilia está indicada. Creería pues que lo que esperamos es aumentar la entrega de oxígeno, reducir el lactato, mejorar la saturación, y aunque la evidencia actual respalda pues la transfusión restrictiva, considero que en esta paciente específicamente por su estado crítico, pues es candidata a una transfusión de glóbulos rojos. Como les dije, la interpretación de la indicación de transfusión pues es la taquicardia, el desnivel alterado, la saturación venosa baja, el lactato sérico elevado, el uso de soporte vasoactivo, y lo que espero es aumentar el transporte de oxígeno, aumentando el contenido arterial de oxígeno, disminuyendo el lactato. Y bueno, respecto a los otros componentes, ya sea plasma o plaquetas, considero yo en mi taller que estaría indicado transfundir plaquetas, que aunque Emilia no presenta sangrado activo, el contexto clínico postoperatorio y la presencia de una cita de plaquetas menor a 50.000 representan un riesgo elevado de hemorragia microvascular subclínica, y pues de acuerdo a las guías podríamos considerar la transfusión. Sin embargo, también anoto que es importante, como lo dijo el doctor Rubén, pues utilizar nuestro trombolestograma, un ROTEM, para poder guiar la transfusión ya sea de plasma o de plaqueta. Eso es todo lo que pues, puse en mi taller. Gracias. Kelly, muchísimas gracias. Entonces, como ven, dos posiciones opuestas, bien sustentadas, dependiendo, digamos, de cómo uno ve el vaso, ¿no? Este es el problema que pasa en la vida real en estos escenarios. Veamos más opiniones. Gloria.
Buenas tardes. Pues yo contesté cosas parecidas a las que tenían mis compañeras, pero pues ahorita pensando más cosas adicionales, creo que hay información que sería relevante como para saber qué vamos a hacer con esa niña, ¿no? En la primera parte dice que es una niña de 2 años con 12 kilos y previamente sana, o sea, es una niña eutrófica que uno esperaría que tenga, si vamos por nivel de hemoglobina, pues estamos como normal, pero llega hasta 7,4 después en el posquirúrgico. Lo otro es que no nos hablan del tiempo del posquirúrgico en el que estamos específicamente, pero creo que el contexto evolutivo sería como relevante en este cuadro. Si uno lo ve como me llegó la niña con estas condiciones en UCI, por ejemplo, tengo soporte ventilatorio, tengo soporte hemodinámico, tengo un lactato alto, tengo una saturación venosa baja, una acidosis metabólica, etcétera. Y tengo signo de que tengo lesión en varios sistemas, pues yo diría transfundir glóbulos rojos y me va a ayudar con la parte de entrega de oxígeno. Y por ese lado me iría a transfundir glóbulos rojos. Si veo que no está sangrando activamente, que las cosas como que están ahí quietas, que puede o no tener una CID, pero que está ahorita estable, no le transfundiría ni plasma ni plaquetas. Pero ahí sí sería bueno saber qué pasó en el quirófano. Entonces, cuánto sangró, si cuando entró a cirugía, en qué condiciones entró, si espero un poco y miro y esa saturación venosa, por ejemplo, no está pasando de 70 a 58, sino que vamos al revés. Y antes estaba en, ¿qué digo yo?, 40 y vamos mejorando. Entonces me espero y no la transfundo todavía. Si bien la tengo con síntomas, con signos de choque, estoy con 162 de cardíaca, una tensión que está ahí apenas en percentil 5, entonces pero voy mejorando o voy empeorando. La noradrenalina ahora la tengo en 0,08, pero antes la tenía en 0,2, por ejemplo. O sea, esas cosas creo que en ese cuadro clínico sí se harían relevantes como para tratar de tomar esa decisión de transfundir o no transfundir cuando la atendemos en ese momento en la UCI. Si no veo todo lo anterior, con ese 7,4 de hemoglobina y los datos de choque, la transfundiría de glóbulos rojos. Sin sangrado y sin más que la parte como de la bioquímica de los laboratorios que nos están presentando, pues me esperaría ver la evolución para ver si coloco algo para la coagulación. Muchas gracias, Glorita. Entonces, como indecisa, pero más hacia fácilmente transfundir. En el chat de los que van, la mayoría está de acuerdo en que no van a poner plasma ni plaquetas. La gran mayoría sí la va a transfundir. Creo que no ha habido más. Realmente son menos los que han opinado. Sí, sí o sí no. Tal vez de las cosas que oí, pues obviamente todo el mundo tiene argumentos para sí, para no. La pregunta muy importante que todos contestaron de forma genérica, que es importante, es qué es lo que esperan que haga la transfusión. Em, y pues eso es lo que deberían medir como respuesta, ¿no? No tanto mirar cuánto va de hemoglobina y eso. Creo que Marcela hizo el ejercicio de cuánto podrían llegar a transfundirla si definieran transfundirlo. Debo decir que yo soy del grupo que no la transfundiría tampoco, pero sí es muy importante lo que dice Gloria y tal vez el problema de ser un ejercicio estático es que no tienen la evolución, ¿no? O sea, creo que tal vez sí lo más importante es si la tendencia es a mejorar o empeorar. Y lo otro que decía Marcela, que tal vez lo dijeron todos, pero lo reforzó mucho, que es todo depende que ya hayamos llenado de razones de otras cosas, ¿no? Que se haya corregido el calcio, que no sea por dolor, que no, cómo viene lo que dijo Gloria de que pasó en Salas, de que tal vez pues, esta niña de pronto no sea una anemia de antes, bueno, muchas cosas adicionales. Como la mayoría de los casos que yo les pongo aquí, pues no tiene respuesta, no es el ejercicio, no es la respuesta, sino la construcción de por qué sí o por qué no. Y tratar de llenarse de razones.
Creo que en general, ante ausencias de sangrado, con muy pocas excepciones, pues tratamos de no transfundir valores de plaquetas ni de coagulación en general. Eso creo que ya lo tenemos más o menos claro. Rubén, chévere el aporte, digamos, de aprovechen el trombolastograma si lo tienen cuando la decisión sea así como limítrofe. No sé, profe Perdomo, no le quisieron contestar todos. Sí, yo no sé por qué hay tanta timidez. Sí, yo, pues como dijo Glorita, analizar el contexto y con todas las herramientas posibles, creo que nos hace tomar mejores decisiones. Entonces yo también estaría más en el plan de esperar un poquito. Yo miraría si yo creo que ese nivel de soporte vasopresor no es tan alto, miraría si hay alguna manera de evaluar cómo quedó la función cardíaca. Obviamente, la corrección de calcio para mí es una de esas cosas prioritarias y ver si de pronto con algo de inotropía, si es que el análisis por otros medios me muestran que hay algo de disfunción cardíaca, le beneficiaría más que la transfusión. Optimizar la volemia. Ustedes, yo creo que afortunadamente sí han venido recibiendo de alguna u otra manera entrenamiento en ecografía dirigida al paciente crítico y entonces evaluar cómo está el volumen, si está con sobrecarga, si está óptimo o si le está faltando y pudiera tolerar más, les orientaría y a veces no la respuesta puede ser la transfusión inmediata, porque pues hay medidas que no tienen reversa, o sea, ya se inició la transfusión, pues ya le tocó. Y si uno en la retrospectiva ve que de pronto no lo necesitaba, pues asumir las consecuencias. Pero a veces si el paciente nos da un poquito de tiempo, pues eh, llenarse de razones para una transfusión. Yo sigo insistiendo, el trasplante más frecuentemente realizado en medicina se llama transfusión. Entonces, ser muy juiciosos en tomar la decisión con todos los elementos posibles. Si uno finalmente solamente tiene una radiografía del tórax y unos gases venosos, pues mira a ver qué puede hacer con eso. Pero si tiene más, cómo acercarse a un diagnóstico hemodinámico más preciso, pues utilizar las herramientas que tengan a la mano. Bueno, muy bien, muy interesantes las respuestas y chévere. De todas maneras, resalto mucho que ninguno tomó la decisión basada solamente en la hemoglobina, sino que realmente están mirando todo el escenario y creo que ese es el ejercicio más importante. La segunda pregunta, que es una pregunta que le encanta al profe Perdomo y desde hace años la hacemos, es ¿cuáles son esas alteraciones bioquímicas y fisiológicas que tiene una bolsa de glóbulos rojos? Uno de los ejercicios que si alguna vez tienen la oportunidad de hacerlo, lo invitamos a que lo hagan, es tómenle unos gases sanguíneos a una bolsa de glóbulos rojos para que la vean. ¿Y cómo se la imaginan? En este caso, pues, como no les mostré los resultados, les toca a ustedes pensarla, como qué se imaginan que podría tener una bolsa de glóbulos rojos. Gloria. Pues yo busqué a ver qué encontraba al respecto. Entonces, pues las bolsas de glóbulo rojo realmente tienen como un evolutivo, podríamos decir de alguna manera, en el cual pues van perdiendo sus características principales. Al parecer, Pero pues intentará uno... de otro, ¿Aló? de otra red, sí, de otro buscador. Ya, Glorita, se le activó el micrófono a Andrés, dale. Adelante, Glorita, te cerré el micrófono tratando de cerrar el sonido.
Estás sin micrófono, por si acaso. Ya, ¿Ahí me escuchan? ahí te vimos. Listo. Pues si uno mira, busca como el evolutivo de qué pasa con con las bolsas de glóbulos rojos, entonces se habla como del día 0 hasta el día 30 y hacia arriba. La mayoría de de las guías de transfusión colocan que no utilizar, pues más de la FDA encontré hasta 42 días de recolección del hemoderivado, específicamente de los glóbulos rojos, porque para plasma y crioprecipitados están hasta un año, entonces pues eso es un poco más diferente. Pero para glóbulos rojos específicamente se espera que se aumente el lactato progresivamente, que puede estar casi normal, o sea, entre 1 y 2 para una bolsa recién recolectada, con una pH que baja hasta 7,2 e incluso en el primer día de donación. El lactato se va aumentando progresivamente, alcanzando para el día 30 valores fácilmente mayores a 20 y un pH en esa bolsa de 6 a 6,5. Entonces, en una bolsa de 30 días, que es considerada una bolsa vieja con la lesión por almacenamiento, pues ya encontraría pHs hasta 6, incluso menos, cuando van hacia los 42 días y un lactato mayor a 20. El potasio se aumenta considerablemente desde 4 o 5 el día 0 hasta más de 15 entre los días 8 y 14 y para más de 30 días hasta 60 milimoles por litro, que pues es muy considerable por el riesgo que va a presentar. La disminución del ATP sí es progresiva y generalmente uno espera que en los primeros 7 días vaya disminuyendo hasta más o menos el 50% de lo que esperaría la sangre recién sacada del donante, pero después de los 7 a 14 días ya va a estar realmente muy escaso, hacia hasta los 30. El 2,3-difosfoglicerato también va a tener una reducción muy notable, generalmente baja significativamente en la primera semana, pero hay que tener en cuenta que esto se restablece tras la transfusión entre las 24 y 72 horas. Entonces, pues esos glóbulos rojos de 24 a 72 horas después ya tendrían no estarían tan afectados por ese valor de difosfoglicerato. Hay disminución del calcio. En general se reporta debido a que hay pues a la solución que se utiliza como anticoagulante, que es el citrato. También tenemos una disminución en un aumento en la hemólisis, perdón, que va a ser progresiva a medida que los glóbulos rojos pues se van dañando y eso se da en los primeros momentos. A tener en cuenta que tanto la irradiación de glóbulos rojos como el tiempo de evolución de esa bolsa pues hace que sean más frágiles. En algún punto creo que Marcela, bueno, hablaron de que generalmente se baja hasta 28 días la duración de los glóbulos rojos, pero puede ser incluso menor en una bolsa de 42 días, que es el límite de almacenamiento. Y la otra, pues que ya es acumulación de micropartículas que generalmente son liberadas por la membrana celular cuando se lisan los glóbulos rojos. Esa acumulación pues también es signo de lesión de almacenamiento y en algunas partes son como unas metas para saber si esas bolsas sirven o no. Entonces, básicamente tenemos una bolsa de glóbulos rojos que para 30 días va a tener una acidosis considerable con un pH muy bajo, con niveles de potasio altos que van a hacer que pues sean realmente menos eficientes de pues lo que estamos buscando en su función. Muchas gracias, Glorita. Muy buen ejercicio. No sé si han visto literatura del tema, pero en general una de las cosas que se ha evaluado de forma bastante frecuente es tratar de determinar si usar sangre más fresca o sangre más vieja tiene un impacto clínico importante. Y en general la literatura lo que dice es que no hace diferencia. La mayoría de la lectura que se ha hecho de esto es que en principio, pues cualquier glóbulo rojo sirve. Y yo lo que les invito a hacer la lectura es, si ustedes se imaginan esa condición de ese glóbulo rojo, que básicamente no va a servir para nada, recién ingresa y que se demora entre 24 y 72 horas en recuperarse,
yo creo que la lectura que uno debería hacerle a las comparaciones de los estudios de sangre antigua versus no tan antiguas, que probablemente esos pacientes lo que no necesitaban era la transfusión, porque en principio daba lo mismo que fuera una sangre que servía y una sangre que no servía y el paciente le fue igual. Entonces, ahí se los dejo de reflexión, es algo que siempre que he visto esos estudios me llama la atención. Y pues ese es como se tienen que imaginar ustedes que es lo que están transfundiendo. Están poniendo un bolito de potasio, están poniendo bastantes cosas y además unos glóbulos rojos bastante discapacitados. Entonces, hagan el ejercicio y algún día que tengan posibilidad, tómenle a la bolsa de transfusión los gases en vez de al paciente y miren y verán que eso es una cosa muy loca. No sé, profe Perdomo, ¿algo más para agregar? ¿Algo que se haya olvidado? Creo que no. La glucosa tal vez no mencionaste, Gloria. Bueno, muy bien. Entonces, la última parte del taller, entonces, era diagramar estas posibles reacciones adversas que pueden presentar este tipo de transfusiones para tenerlo muy claro y sobre todo para concientizarse de todas las cosas que pueden llegar a salir mal, que afortunadamente la terapia transfusional moderna cada vez es más segura, sigue siendo eh, hay todavía mucha cosa que no es controlable o que no es modificable y que el riesgo es inherente a la acción misma de transfundir. No sé qué resúmenes hicieron o cómo lo organizaron. Glorita, ya les doy, ya, tienes cerrado el micrófono. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Glorita, ahí la vemos. Listo. Este es un resumen como de lo que puedo, porque es básicamente por qué transfundo, pero qué espero cuando voy a transfundir o también cómo me lleno de razones para no transfundir en algún punto. Entonces, glóbulos rojos empaquetados. El efecto terapéutico que en general uno trata de buscar es una mejora en el suministro de oxígeno, soporte de volumen intravascular y de gasto cardíaco, por ejemplo, en el contexto de choque hemorrágico, y pues corrección de anemia en algún contexto, pero pues basado en los dos anteriores puntos generalmente. Los efectos adversos potenciales son varios y se van a dar cuenta pues en todos los cuadros que el pedazo de lo que yo busco se ve mucho más pequeño que todo lo que tengo que pensar si esto sopesa a esto. Entonces, a nivel del sistema inmunológico y con respecto a inflamación, pues vamos a encontrar la inmunomodulación relacionada con la transfusión que va a generar problemas en procesos relacionados con los procesos de almacenamiento o incluso, pues lo que hablamos hace un momento de qué tan vieja es la unidad que estamos utilizando. Generalmente este tipo de reacciones, la inmunomodulación está relacionada con la presencia de leucocitos en las bolsas, como habló Andrés en algún punto. Entonces, en ese punto también sirve la leucorreducción para disminuir la incidencia. La lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión o TRALI, que es una reacción basada en una respuesta inmunológica, pues que la vamos a encontrar, como él mismo nos habló, en las 6 horas post-transfusión y con signos de disnea, hipoxemia, infiltrados bilaterales. Enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusión, que en general es rara, pero es muy grave. Está más asociada a la presencia de leucocitos también. La mortalidad es del 100% casi. Y pues generalmente para prevenirla se recomienda la irradiación de sangre para disminuir también esa parte de la respuesta inmunológica. La aloinmunización,
con el que son el desarrollo de anticuerpos. Esto se da sobre todo en los pacientes que tenemos politransfundidos o transfundidos a repetición, que generalmente, pues Andrés también nos habló que hay que buscar la sangre más compatible. Son pacientes que se van a beneficiar también de los componentes irradiados. Y, por ejemplo, más abajo está, pues en las plaquetas, componentes en aféresis. Y las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, que son reacciones menos graves, pero que se pueden presentar y que son una de las mayores causas de frenar las transfusiones, por ejemplo, en niños. En el sistema metabólico y con respecto a electrolitos, ¿qué debemos buscar? Pues riesgo de hipercalemia, que generalmente es más alto, pero dependiendo del tiempo de almacenamiento del componente. Entonces, no, pues uno generalmente escucha fácilmente que no se transfunde porque está hipercalémico o cosas al respecto, pero en general, como se trata de estandarizar bolsas de sangre que no sean tan antiguas, y generalmente las más antiguas se utilizan en contextos en los de déficit de hemoderivados, o dependiendo de los pacientes y del cuadro clínico, pues saber más o menos que el riesgo se aumenta en las bolsas más viejas. El riesgo de hipocalcemia y toxicidad de citrato, pues que generalmente es mayor con grandes volúmenes. El riesgo de alcalosis metabólica e hipocloremia, generalmente por la acumulación de complejos de calcio y citrato, que generalmente no es tan común, pero se puede presentar. El de sobrecarga de hierro, que también está más asociado a transfusiones a repetición y de grandes volúmenes, y también pues tener en cuenta que la acumulación de hierro pues va a tener lesión sobre diferentes órganos. En el sistema circulatorio y pulmonar pues hablamos de la sobrecarga que no pueda ser manejada por el cuerpo. Entonces ahí aparece el TACO como incapacidad de compensar el aumento del volumen introducido, reacciones hemolíticas agudas y retardadas, que también se pueden presentar generalmente por inconvenientes por error humano, en las retardadas por anticuerpos, y se pueden presentar como alteraciones pulmonares. Y la lesión por almacenamiento, pues que ya se trata de la toxicidad directa que se puede producir por los fenómenos fisiológicos como de la madurez de la bolsa. Esto puede lesionar en parte tejido pulmonar principalmente. En otros sistemas, infecciones transmitidas por transfusión, pueden ser bacterianas o virales, generalmente se asocian más también a almacenamiento, son más comunes en las plaquetas que en los glóbulos rojos. Para las bacterianas, y las virales, pues las que siempre se te están tratando de tamizar: VIH, hepatitis B y C, citomegalovirus, y las parasitarias, que son un poco menos comunes, pero tampoco son despreciables. Las reacciones hipotensoras que no son tan reconocidas, son graves, que se deben a reacciones de activación del sistema de contacto, producción de bradicininas, y pues van a exacerbarse en los pacientes, por ejemplo, que toman IECAS. El plasma fresco congelado, pues lo que estamos buscando es expansión de volumen. En algunos casos no es la indicación, y sabemos que los coloides no son las primeras opciones dentro del manejo del volumen, pero pues aparece como una de las indicaciones. Generalmente lo utilizamos como reemplazo de factores, también en algunas partes pues para manejo de CID, para hemostasia y protección endotelial, que está un poco más ahí como en estudios todavía, pero porque riesgo-beneficio todavía pues no encontramos el beneficio absoluto sobre los riesgos que se presentan, que esos son los siguientes. Al inmunológico inflamatorio, pues también tienen riesgo de hacer trali, porque debido a los anticuerpos HLA, como vimos hace un momento que nos contó Andrés, en general asociados a las incompatibilidades con el donante. Las reacciones alérgicas, transfusionales, las infecciones nosocomiales y sepsis asociadas a las transfusiones, que también son un poco más comunes con plasma. En general también se asocia el SDRA, que ya aparece en la parte circulatorio y pulmonar, y también el de TACO, que es sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, pero de manera no inmunológica.
En metabólico, la toxicidad por el citrato vuelve y aparece. Otros sistemas, pues las infecciones virales principalmente. Las plaquetas tenemos, pues el efecto terapéutico va a ser en general tratar de revertir la disminución en el conteo plaquetario o tratar de suplir la falta de calidad plaquetaria del paciente. Entonces, se utilizan en prevención y tratamiento de hemorragias, en hemostasia, que va a contribuir pues claramente a la formación de trombina, promover la rigidez del coágulo y mejorar la reparación endotelial. Y también se utiliza en casos de intoxicaciones por antiplaquetarios, que generalmente pues es una de las indicaciones también en el paciente que está sangrando. Los efectos adversos potenciales en el sistema inmunológico, pues las plaquetas son las que tienen más riesgo de contaminación de bacteriana y sepsis. Y si uno busca esta parte es porque el almacenamiento se da a una temperatura más alta que el resto de hemoderivados, razón por la cual es más fácil que haya proliferación bacteriana. El riesgo de aloinmunización y refractariedad, que es más alto incluso que en los otros hemoderivados. El TRALI, porque las plaquetas contienen plasma y pues también tiene el mismo fenómeno fisiopatológico que habíamos revisado durante el taller, durante la exposición. La inmunomodulación, porque también hay restos de leucocitos, generalmente no se pueden eliminar al 100%. La púrpura post-transfuncional, que pues es una complicación, esta ya es de parte inmunológica, no es tan común, pero puede ser mortal. En el sistema metabólico, pues también otra vez la toxicidad por citrato, que está más asociada a las transfusiones masivas. En el sistema circulatorio, generalmente, aquí aparece al revés, con hipotensión, que generalmente es aislada, o generalmente durante el proceso de transfusión, pues es fácilmente identificable, generalmente está asociada a sistema inmunológico y se disminuye con el uso de filtros de leucorreducción. Finalmente, aunque no estaban, los crioprecipitados tienen muchas cosas parecidas a la parte de plasma, pues los efectos terapéuticos esperados están asociados a la reposición de fibrinógeno, de factores de coagulación y a mejorar pues la fuerza del coágulo y a sus propiedades viscoelásticas. Los efectos adversos esperados, otra vez las reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades, esos sí son muy parecidos al plasma. Lo que tiene de diferente dentro de los otros dos, en el sistema circulatorio habla de complicaciones trombóticas. La transfusión de crioprecipitados por la cantidad que presentan con respecto a los que puede aportar el plasma, tiene más riesgo de hacer las complicaciones trombóticas agudas posttransfusionales. Y eso les traje hoy. Muy bien, Glorita, estaba muy bonita y muy completa. Creo que lograste muy bien el objetivo de la pregunta. No sé si quieran mostrarnos alguna otra versión. En aras del tiempo, creo que tal vez lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por participar, por llenar los talleres. Y este es el fin del módulo de hematología. Ya en 8 días vamos a empezar el módulo neurocrítico. Invitaremos a Juancho para que nos acompañe, que es nuestro gran experto. Y nada, bienvenidos todos y muchísimas gracias por la asistencia hoy. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.